3 meses es un tiempo raro. Lo suficiente para que los guisados de consuelo dejen de llegar a la puerta, pero demasiado corto para saber qué hacer con una habitación que alguien dejó atrás. El estudio de Esteban seguía intacto desde el funeral. Mantenía la puerta cerrada como si así pudiera conservar algo de él adentro. Pero la casa estaba demasiado silenciosa ahora, y esa mañana la agente inmobiliaria dejó un mensaje en el buzón de voz. Los compradores querrán saber los metros cuadrados. Señora Salazar, tenemos que mostrar todas las habitaciones. Me paré frente a la puerta con la llave en la mano, sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. La cerradura se abrió sin esfuerzo. Claro, Esteban siempre fue meticuloso con los detalles, incluso cuando sus manos comenzaron a temblar al final. Empujé la puerta con suavidad. Crujió al abrirse, revelando una habitación atrapada en el tiempo. Libros alineados en los estantes, blocs de notas apilados en el escritorio. Sus lentes de lectura aún reposando sobre una edición de Los Federalistas. El aire olía a tinta seca y a loción de afeitar. Por un momento me quedé ahí con una mano en el marco, temiendo que si entraba perturbaría algo que aún guardaba su calor. Pero entré. El piso no crujió, la silla no giró, el fantasma no habló. Empecé a revisar los cajones del escritorio. Formularios antiguos de hospital, documentos fiscales, una carpeta etiquetada a mano, testamentos clientes, archivo. Todo era rutinario. Cosas que cualquier abogado de herencias esperaría encontrar. Me detuve al encontrar un sobre negro más pesado que los demás. Sin etiqueta, solo un sello dorado en la parte trasera. Lo giré despacio. Ahí en letras pequeñas estaba el nombre de mi hija, Isabel Salazar, debajo confidencial, expediente sellado. No me moví. No respiré. El sello estaba intacto. El matasellos indicaba que había sido enviado hace 12 años. Isabel tendría 16 entonces. Lo coloqué con cuidado como si pudiera romperse bajo presión. Mis dedos casi por instinto fueron al cajón de abajo, y ahí, enterrada bajo tarjetas de citas viejas y un paquete de chicle olvidado, encontré algo pequeño y metálico. Una llave de caja de seguridad, grabado en un lado 312B. La etiqueta desvaída pero legible, Banco del Centro Sucursal Centro. La coincidencia me heló la sangre. Un expediente sellado oculto por más de una década. Y ahora una llave. No reconocí el sobre. Y desde luego no sabía de ningún procedimiento legal que involucrara a Isabel. Pero Esteban siempre se encargó de los papeles. Siempre. Yo me ocupaba de los planes de clases y la ropa sucia. Él de todo lo demás. Volví a mirar el sobre negro. ¿Lo habría visto Isabel? ¿Siquiera lo sabía? El día que Esteban murió, Isabel no lloró. Ni en el hospital, ni en el funeral. Se quedó a mi lado con los ojos secos, tensa la mandíbula dura como piedra. Pensé que era shock. O tal vez quería ser fuerte por mí. Ahora no estaba tan segura. Cerré el cajón. No podía abrir el sobre. Todavía no. Mis manos temblaban demasiado. En cambio, guardé la llave en mi bolsillo, salí del estudio y cerré la puerta tras de mí. En el pasillo el sol de la tarde caía en líneas largas y cansadas sobre el suelo de madera. Me quedé ahí sosteniendo el sobre como si pudiera susurrarme algo si esperaba lo suficiente. Arriba el eco del silencio me decía lo que ya sabía. No quedaba nadie para explicar nada. Pero tal vez aún había alguien que necesitaba respuestas. Y mañana iría al banco. Isabel no contestó las primeras 2 veces que llamé. En la tercera sonó lo justo para hacerme pensar que miraba la pantalla decidiendo. Luego al fin su voz cortante, seca. «Mamá, estoy entre juntas. ¿Podemos hacer esto rápido?» Estaba sentada en la mesa de la cocina con el sobre sellado frente a mí. Mi té ya estaba frío. «No te quitaré mucho tiempo», dije intentando sonar firme. «Solo encontré algo en el estudio de tu papá». Silencio. De esos que te dejan escuchar la respiración detrás. Pensé que podía ser un testamento o algo que necesitaras ver,
pero es de hace 12 años. Y está dirigido a ti. Levanté el sobre frente a la cámara del video. Vi cómo su rostro cambió. No era sorpresa, no era curiosidad. Solo un destello de reconocimiento, seguido de algo más frío. Su boca se tensó. ¿Dónde lo encontraste exactamente? En el cajón de abajo, cerrado con llave. También había una llave de caja de seguridad, pero esto estaba aparte. Parpadeó una vez lento, deliberado y se inclinó hacia adelante. «Puedes girar el sobre hacia la luz». Lo hice. Sus ojos se entrecerraron. Murmuró algo que no alcancé a escuchar. Luego más alto. «No lo abras. No lo he hecho. Isabel. ¿Qué es esto? ¿Por qué tendría tu papá un documento judicial sellado con tu nombre? Se suponía que eso debía quedar enterrado», dijo con un tono que se aplastó como cemento. «No debías encontrarlo». El silencio se estiró como algo frágil. Quería que me preguntara qué más había encontrado. Quería que me dijera por qué importaba tanto. Pero no lo hizo. «Isabel», dije con cuidado. «Pasó algo cuando tenías 16 que yo no supe. Tu papá...» No interrumpió. «Por favor, no quiero hablar de esto contigo. Ya está hecho. No se siente como que esté hecho». Desvió la mirada de la pantalla apretando la mandíbula. Luego volvió a mirarme. «Dijiste que también había una llave de caja de seguridad». «Sí. Todavía no he ido al banco». Sus ojos buscaron los míos. «No vayas». «¿Por qué no?» «Porque si abres esa puerta no puedes dejar de ver lo que hay dentro». Esperé. No continuó. Solo negó con la cabeza. «Mira, tengo una audiencia en 20 minutos. No puedo hablar de esto ahora». «Isabel, no escarbes, mamá». Su voz se quebró por un instante. Él se fue. Que eso sea suficiente. Colgó. Miré la pantalla de mi celular mucho después de que se apagó. Mi tía había dejado un anillo pálido en la mesa. Afuera el viento movía las ramas contra la ventana en golpecitos lentos rítmicos, como un recordatorio que no pedí. Volví a tomar el sobre sintiendo su peso, no solo papel, sino años. Isabel siempre fue una adolescente callada, reservada, filosa como vidrio. Nunca trajo amigas a casa, nunca hablaba de amores o peleas. Pero me convencí de que solo estaba enfocada, decidida. Su papá decía lo mismo. Sostuve el sobre entre ambas manos y pensé en la casa cuánto de ella se sentía como él. Su lógica, sus silencios. Qué fácil fue confiar en que lo que no sabía no podía lastimarme. Me levanté, fui al mueble donde Esteban guardaba recibos y garantías viejas y saqué la caja donde almacenábamos llaves de repuesto. Coloqué el sobre junto a la llave de la caja de seguridad. No lo abriría. Todavía no. Pero iría al banco. Y descubriría qué más me ocultó. El banco olía igual que cuando Esteban y yo abrimos la cuenta antiséptico rancio como aire reciclado y pocas ventanas. No había entrado al banco del centro en más de una década, no desde que refinanciamos la casa, y él se encargó de los trámites, mientras yo me sentaba en la sala de espera, fingiendo leer una revista de jardinería. La cajera fue amable cuando le entregué la llave y mostré mi identificación. Tecleó algo, frunció el ceño ligeramente y se disculpó. La vi caminar hacia un hombre de traje gris que se inclinó para leer la pantalla. Mi corazón comenzó a latir lento pero fuerte. El hombre se acercó minutos después. «Señora Salazar». Me puse de pie. «Sí, soy Brian. La llevaré abajo». No ofreció una sonrisa, solo un asentimiento seco. El trayecto por la puerta de seguridad y escaleras abajo se sintió más largo de lo que debería. Sujeté mi bolso con ambas manos. «Viene por la caja 312, ¿ve?», dijo al llegar al bóveda. Estaba registrada solo a nombre del doctor Salazar, pero verificamos el acta de defunción y sus registros matrimoniales, así que está autorizada. «Firme aquí, por favor». Giró una carpeta hacia mí. Mi firma salió más temblorosa de lo que esperaba. Sacó la caja de la pared con un movimiento practicado y me llevó a una sala privada con una mesa, una silla y sin ventanas. «Tomé su tiempo», dijo y me dejó sola. Cerré la puerta con suavidad. La caja era más pesada de lo que parecía. Deslicé la tapa metálica y miré. Una bolsa de terciopelo.
un USB sin marca, un sobre manila grueso y una hoja doblada con la letra de Esteban en la parte superior, si no logro arreglar esto. Miré esa línea. La escribió con lápiz. Ligera, vacilante. Tomé el sobre y lo giré. Estaba sellado. En el frente, Isabel Salazar, expediente juvenil sellado con el sello del Tribunal de Familia del Condado de Querétaro. Mi estómago se apretó. Pasé el pulgar por el borde del sello, pero no lo abrí. Todavía no. No ahí. En cambio, abrí la bolsa de terciopelo. Adentro había un relicario antiguo ovalado con rasguños tenues en la parte trasera. Presioné pasé el broche. Dentro no había foto, solo un papel amarillento doblado en un cuadrado perfecto. Lo desdoblé con cuidado. Era una cita, escrita a máquina. Lo que está hecho no se puede deshacer, pero se puede entender. Shakespeare, tragué saliva. El USB fue lo siguiente. Sin etiqueta. Lo giré en mi mano como si su peso pudiera decirme qué contenía. No traje mi laptop. Tal vez fue intencional. No quería enfrentar lo que pudiera encontrar. Volví a guardar todo en la caja excepto el sobre manila. Ese lo metí en el bolsillo de mi abrigo. Arriba la cajera preguntó si quería mantener el acceso. Decliné. La caja 312B ya no era necesaria. Afuera la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Caminé al coche en silencio con el sobre pesado contra mis costillas. No arranqué de inmediato. Solo me senté ahí. Él lo sabía. Durante 12 años llevó algo que nunca me dijo. Guardó un expediente legal sobre nuestra hija, un USB lleno de quién sabe qué, y una carta para el momento en que fallara. Pensé en la voz de Isabel por teléfono. No escarbes, mamá. Pero el suelo ya se estaba abriendo. Cuando llegué a casa puse el sobre en la mesa de la cocina. Luego subí las escaleras, saqué la laptop familiar del cajón y la bajé. El USB encajó con un pequeño sonido mecánico. Una sola carpeta apareció en la pantalla. La abrí. La carpeta en la pantalla estaba etiquetada en mayúsculas, Brenda. Solo eso, sin apellido, sin fechas, sin contexto. Pasé el cursor por un segundo, luego hice doble clic. Dentro había algunos documentos de Word, 2 PDFs y un solo archivo de video Video 1.emov. Lo abrí. Esteban apareció en pantalla sentado en su estudio, el mismo en el que estuve esa mañana. La misma silla azul, la misma estantería, la misma lámpara de latón a su lado. Se veía más viejo de lo que recordaba, cansado de una forma que no noté cuando estaba vivo. Sus manos descansaban planas sobre el escritorio inmóviles. Carraspeó antes de hablar. Si estás viendo esto, dijo, entonces fallé. O morí. Tal vez ambas cosas. Me quedé helada. Sé que probablemente estás enojada o confundida, pero si hay algo que pido es que escuches, de principio a fin, sin pausar, sin saltar. Solo escucha. Se recostó en la silla, exhaló, se frotó los ojos. Luego comenzó. Su nombre era Brenda. Creo que era diminutivo de Brenda. Era amiga de Isabel. O algo más. Nunca pregunté. Debí haberlo hecho. Pero no lo hice. Su voz se volvió más baja. Tenía 16. Tal vez menos. Una chica de acogida. Pasó por varias casas. Isabel la conoció en la escuela. Dijo que era lista, tímida, siempre usaba mangas largas, sin importar el clima. Miró fuera de cámara por un momento como si intentara sacar algo de la pared. Una noche Isabel la trajo a la casa del lago. Se suponía que yo no lo sabría. Estaba en un congreso en la Ciudad de México. Pero regresé antes. Las encontré ahí. Brenda estaba aterrada. Pensé que era una intrusa hasta que Isabel explicó. Hizo una pausa. Tragó saliva. Estaba huyendo. Dijo que su casa de acogida era mala, que no tenía a nadie. E Isabel me suplicó. Me rogó que no la enviara de vuelta. La imagen de Esteban en la pantalla titubeó ligeramente, como si los píxeles no supieran cómo sostener su rostro. No sabía qué hacer. Si la reportaba volvería al sistema. Tal vez a algo peor. Pero si la dejaba quedarse sería cómplice. Sus manos se movieron en su regazo. Entonces tomé una decisión.
Registré una admisión de paciente con un nombre falso. Dije a mis contactos que era indocumentada, que estaba manejando su cuidado con discreción. Moví hilos, creé registros, medicamentos, unas referencias a una clínica. Hasta pagué por una habitación privada en un albergue juvenil bajo un alias falso. Levantó la mirada. No fue legal, no fue ético, pero pensé, tal vez fue humano. El video se pausó ahí. No por mí. Solo un cuadro congelado, como si el archivo no pudiera soportar seguir. Cerré la tapa de la laptop con suavidad, con el corazón latiendo demasiado fuerte para la quietud de la habitación. Recordé a Isabel a sus 16, callada, retraída, llegando tarde a casa y sin decir nada. Recordé pensar que solo estaba creciendo. No tenía idea de que en ese silencio otra chica se había desaparecido. Y ahora necesitaba saber a dónde fue Brenda. Y si alguna vez regresó. La cabaña no había cambiado mucho. El camino de grava estaba cubierto de maleza, las canaletas estaban flojas y los escalones del porche crujían bajo mi peso, como si me advirtieran que diera la vuelta. Pero la llave aún encajaba. La puerta se abrió con un suspiro y el aire, con olor a pino rancio, salió a recibirme. Esteban y yo compramos el lugar cuando Isabel tenía 10 años, pensando que los fines de semana, junto al lago, harían la vida más lenta. No fue así. Ella perdió interés en la secundaria y dejamos de venir después de ese último verano. No recordaba exactamente cuándo. Adentro estaba oscuro y polvoriento. No encendí las luces. Caminé directo al cuarto trasero, el que usaba Isabel. La cama seguía tendida. Un póster desvaído de Saturno aún colgaba sobre el tocador. El baúl de cedro estaba al pie de la cama. No lo había abierto en años. Todavía tenía el cierre oxidado que Esteban instaló cuando Isabel empezó a esconder su poesía. Lo abrí. Las bisagras protestaron. Libros viejos, fotos de campamentos de verano, una sudadera doblada con cuidado y debajo de todo un cuaderno de composición con cubierta floral suave en las esquinas por el uso. Me senté en el borde de la cama y lo abrí. La letra era inconfundiblemente de Isabel. Al principio ordenada, casi clínica. Fechó cada entrada. 3 de julio. Está aquí. Le dije a papá que iba con amigas, pero la traje a ella. Es más pequeña de lo que recordaba. También más callada. 5 de julio. Se asusta con cualquier ruido. Dice que su papá de acogida la observa mientras duerme. No sé qué decirle. Le dije que puede quedarse. Creo que quiso llorar, pero no lo hizo. 8 de julio. Papá regresó antes. Entré en pánico. La vio. No gritó, no se alteró. Solo la miró como si fuera un fantasma. Luego me llevó aparte y dijo: puede quedarse unos días más, pero nadie más debe saberlo. Seguí hojeando. 11 de julio. Trajo comida y cosas médicas. Ella estaba con fiebre. No preguntó nada, solo ayudó. Brenda lo miraba como si no supiera si confiar o correr. 14 de julio. Llovió fuerte esa noche. Brenda dijo que soñó con ahogarse. Dijo que sintió como una advertencia. Le dije que los sueños no significan nada, pero yo tampoco dormí. Y luego 16 de julio. El grito aún resuena. Debí detenerla. Pero me quedé paralizada. Escuché el portazo de la puerta mosquitera y el sonido de algo cayendo. Papá dijo que ya no estaba cuando salió. Dijo que debió correr otra vez. Pero no le creo. Ya no sé qué creer. La página terminaba ahí. La leí de nuevo. Y otra vez. Luego cerré el cuaderno con ambas manos como si pudiera presionar la verdad de vuelta adentro. Algo pasó esa noche. Algo que Isabel no pudo nombrar y Esteban no quiso explicar. Y si Brenda desapareció aquí, esta cabaña no era solo un lugar que olvidamos. Era donde comenzaron a enterrar cosas. No avisé. Me subí al coche y manejé hasta la Ciudad de México como si fuera memoria muscular, pasando los desvíos que no había tomado en años a través de casetas y tráfico, y el silencio del túnel. Su edificio era alto y estéril, vidrio, acero y pretensión. Se había construido una vida aquí elegante e inalcanzable.
El portero dudó cuando pedí por Isabel Salazar. Debí parecer lo que era una mujer mayor con un abrigo beige, el cabello revuelto por el viento y el pánico en los ojos. Pero le di el número de su departamento, dije que era su madre, y minutos después, ella me dejó subir. La puerta se abrió despacio. No dijo nada al principio. Luego, realmente viniste. Entré. Su departamento era impecable. Encimeras blancas, sillas de cuero, arte abstracto en las paredes. Una vida construida para el control. Encontré el diario, dije. En la cabaña. Isabel no parpadeó. Entonces seguiste escarbando. No busqué las piezas, Isabel. Ya estaban ahí. Se dio la vuelta, caminó a la isla de la cocina y se sirvió un vaso de agua con manos que no temblaban. Pero su voz sí. Se fue, dijo en voz baja. Sé lo que dice el diario, pero se fue. ¿La viste irse? No admitió. Peleamos. Dije algo cruel. Ni siquiera recuerdo qué. Ella salió furiosa. Escuché la puerta cerrarse. Y eso fue todo. Tu papá dijo que se ahogó. Los hombros de Isabel se tensaron. Eso me dijo la mañana siguiente. Dijo que buscaron. Que no había nada que hacer. Que era demasiado tarde. Me acerqué despacio. ¿Y le creíste? No. Tragó saliva. Pero necesitaba hacerlo. No podía funcionar. Tenía 16, mamá. Estaba asustada, enojada, culpable. No quería saber si estaba muerta. No quería saber si él mintió. Se giró hacia mí. Entonces hice lo que tú siempre haces. Me quedé callada. Sus palabras cayeron como una bofetada para la que estaba preparada, pero que no pude esquivar. No lo sabía, dije. Lo sé. Nos quedamos ahí 2 mujeres con décadas entre nosotras, sosteniendo el mismo peso desde extremos distintos. ¿Volvió a mencionarla alguna vez? Pregunté. Una vez. 1 año después. Cerró los ojos. Le rogué que me dijera la verdad. Solo dijo: «Ella está a salvo ahora. Hiciste lo correcto». Y eso fue todo. Saqué el diario de mi bolso y lo puse en la encimera entre nosotras. Tú escribiste esto. Estabas gritando en esas páginas y nadie te escuchó. Isabel estiró la mano rozando la cubierta gastada con las yemas de los dedos. Soñaba con ella. Durante años. Estaba parada al borde del lago, sin decir nada. Solo mirando. Abrió el diario, fue a la última entrada y miró la línea. El grito aún resuena. Todavía lo escucho, susurró. No la toqué. No intenté arreglarlo. Solo me quedé a su lado hasta que cerró el libro. ¿Crees que nos mintió a las 2?, preguntó apenas audible. Creo que primero se mintió a sí mismo. Me miró, entonces realmente me miró. Y por primera vez en mucho tiempo. No vi a una mujer protegiendo sus muros. Vi a mi hija, exhausta y asustada. Dije, no creo que Brenda muriera esa noche. Creo que desapareció. Porque alguien la ayudó a desaparecer. Isabel no respondió. No tenía que hacerlo. Su silencio había cambiado. Y supe que el único camino ahora era a través de lo que Esteban evitó los registros que dejó atrás. Esteban nunca me dejó tocar su cuenta del hospital. Ni una sola vez. En todos los años que ejerció. Solía decir, no es por secretos, es por protocolos. Pero esa mañana abrí su vieja laptop, la que Isabel me dio, cuando dije que no quería una nueva. Y busqué entre las contraseñas que guardaba en una nota amarilla, desvaída en el fondo de un cajón. El sistema del Hospital General de Querétaro no había cambiado mucho. Tecleé sus credenciales, contuve el aliento y esperé. Acceso concedido. Busqué por nombre primero, Brenda Bren. Nada. Luego recordé el diario de Isabel. La registró con un nombre falso. Probé iniciales. Alias. En el 5º intento escribí Beatriz El Dorado. Un registro apareció en pantalla. Mujer. Edad aproximada 16. Sin fecha de nacimiento. Admitida bajo estatus de atención privada. El registro tenía 12 años. Sin contacto de emergencia. Fuente de referencia, Dr. Esteban Salazar. Mi pecho se apretó. Había notas breves de una enfermera, menciones de desnutrición, laceraciones menores, signos de estrés crónico. Seguí desplazándome. Entonces lo vi.
Estatus: fallecida, fecha de defunción: 17 de julio, causa: presunto ahogamiento. Cuerpo no recuperado, médico certificante: Dr. Esteban Salazar. Me recosté en la silla mirando la pantalla como si pudiera corregirse sola. Presunto. No confirmado. Sin cuerpo. Sin autopsia. Solo el nombre de Esteban en fuente negra y limpia junto a la desaparición de una chica. No había reportes policiales escaneados, ni registros de incidentes, ni prensa. Solo una muerte que vivía dentro de un sistema sellado, uno al que él tenía acceso. ¿Y yo? Nunca. Abrí el certificado escaneado. Era clínico y frío, impreso en papel con membrete del condado, con un número de expediente y una firma que aún parecía firme después de tantos años. Imprimí una copia con manos temblorosas. La puse junto al diario de Isabel en la mesa y los miré a ambos. Uno decía que Brenda se había gritado, el otro que se había ahogado. Ninguno decía que la vieran después. Hice clic en una carpeta relacionada que Esteban había etiquetado con el mismo alias. Dentro había media docena de entradas de facturación, todas bajo apoyo de fondos privados, procesadas a través de una cuenta fiduciaria cerrada. Y luego al final, una línea que casi pasó por alto. Referencia de atención albergue juvenil, de apoyo San Luis Potosí, paciente transferida el 19 de julio. Bajo plan de atención, El Dorado B. Transferida, 2 días después de declararla muerta. Miré la pantalla con un frío subiendo por mis brazos. O Esteban la salvó de algo y mintió para mantenerla a salvo. O la enterró en una tumba distinta, una hecha de papel y silencio. También imprimí esa página y luego comencé a rastrear cada pista ligada a ese nombre. Estaba escondido en un pequeño cuaderno etiquetado Notas de casos de pacientes. Varios. Una de las últimas cosas que saqué del gabinete cerrado de Esteban. Casi lo paso por alto. Un papel doblado metido entre páginas llenas de fechas garabateadas e iniciales apenas legibles. Lo abrí despacio, cuidando no romper los bordes. Beatriz El Dorado. Apartado postal 1843. San Luis Potosí. SLP 78390. Sin número de teléfono. Sin firma. Solo el nombre. El mismo del registro del hospital. El mismo alias que Esteban usó para declarar a alguien muerta y transferida. En 48 horas. Miré el nombre hasta que las letras dejaron de parecer letras. Luego metí el papel en el bolsillo de mi abrigo y abrí mi laptop otra vez. El apartado postal seguía activo. Llamé a la oficina de correos fingiendo seguir un cambio de dirección. Se negaron a confirmar nada, pero la pausa en la voz de la empleada me dijo que no era la primera en preguntar. Cambié de táctica. Tras una docena de búsquedas encontré un reporte de admisión digitalizado del Centro Juvenil Casa del Valle, archivado el 21 de julio, hace 12 años. El escaneo era borroso, pero el nombre estaba ahí, Beatriz El Dorado, admitida sin tutor bajo colocación de emergencia discrecional. Fuente de referencia anónima. Proveedor médico, Hospital General de Querétaro. Origen no verificado. No había foto, ni fecha de nacimiento. Pero las notas describían a una adolescente de unos 16, cabello castaño claro, desnutrida, visiblemente ansiosa. En la admisión psiquiátrica, el terapeuta escribió: la paciente muestra lagunas de memoria y duda al hablar de su identidad. Exhibe signos de disociación relacionada con trauma, referida a albergue de largo plazo. La línea que más dolió estaba cerca del final. La paciente no responde al nombre de nacimiento. Solicita permanecer como Beatriz. Presioné la mano contra el escritorio. Le dio un nombre. Y ella lo conservó. No como disfraz, sino como suyo. Si seguía viva entonces, por más de una década, había cargado una identidad prestada como una segunda piel. Una que él creó. Una que no tenía razón para saber que comenzó con una mentira. Me recosté y miré el techo con el zumbido silencioso de la casa, envolviéndome. Isabel creía que Brenda se había ahogado. Yo creí en Esteban. Y en algún lugar de San Luis Potosí,
Tal vez alguien llamada Beatriz. Aún creía que no tenía pasado. Anoté cada nombre, fecha y dirección del registro de admisión. Luego abrí una nueva pestaña y comencé a llamar a cada albergue juvenil en un radio de 20 kilómetros de esa oficina de correos. En la quinta llamada alguien hizo una pausa. «Disculpe», dijo. Dijo Beatriz El Dorado. Contuve el aliento. «Sí, creo que fue admitida hace años». Otra pausa. «Ya no es menor», dijo la mujer. «No compartimos información a menos que sea un contacto de emergencia». «Entiendo», dije. Podría estar conectada con su pasado. No quiero hacerle daño. Solo quiero saber si está a salvo». Hubo silencio. Un latido demasiado largo. Luego creo que debería hablar con su trabajadora social. Marina Holguín. Ella maneja las consultas. Puedo darle su número. Lo anoté despacio cada dígito anclándome. Y esa tarde hice la llamada. El mensaje llegó a media mañana. Había salido a barrer el porche intentando no pensar por 5 minutos, pero al ver la llamada perdida y el código de área, mis manos se enfriaron. Escuché el mensaje 2 veces. «Hola, soy Marina Holguín, trabajadora social del Centro de Apoyo Rivera, en San Luis Potosí. Intento contactar a un familiar o representante del doctor Esteban Salazar. Una clienta lo nombró como contacto de emergencia durante su ingreso esta semana. Su nombre es Beatriz El Dorado. Sé que esto puede ser inesperado. Por favor, devuélvame la llamada lo antes posible». Llamé antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Respondió al segundo timbre. Su voz era tranquila, más joven de lo que esperaba. «Señorita Holguín», dije. «Soy Clara Salazar». Recibí su mensaje. Gracias por devolver la llamada. Lamento si la tomó por sorpresa. Dijo que alguien nombró a Esteban, mi esposo, como contacto de emergencia. Sí, una clienta llamada Beatriz El Dorado. 26 años. Vino por un problema de salud menor. Parte de nuestro protocolo es preguntar si hay alguien a quien notificar en caso de emergencia. Dio el nombre de su esposo. Sin número, solo el nombre. Apreté el borde de la encimera de la cocina. «Mi esposo falleció hace 3 meses», dije. Una pausa. Lamento mucho escuchar eso. No lo sabía. Ella no lo sabría. ¿Conoce a la señorita El Dorado? Tal vez, dije con cuidado. ¿Puede decirme cómo está? No puedo compartir detalles personales, pero Beatriz está ya a salvo. Es independiente ahora, técnicamente fuera del sistema, pero aún se registra en nuestro programa de apoyo transitorio. Es reservada. No deja que mucha gente se acerque. Eso sonaba correcto. No quiero entrometerme, agregué, pero este nombre, Beatriz El Dorado, no es su nombre de nacimiento, ¿verdad? No puedo confirmar eso, pero creo que usted ya lo sabe. Un silencio largo pasó entre nosotras, no incómodo, solo lleno. ¿Querría hablar conmigo?, pregunté finalmente. No lo sé, dijo Marina. Es cautelosa, pero hace muchas preguntas que no admite que son preguntas. Ha estado buscando algo que no nombra del todo. Creo que podría ser parte de lo que busca, dije. Entonces tal vez debería venir. Hablaré con ella. Sin presión. Solo venga con calma. Acordamos el jueves. Tarde. Le agradecí y terminé la llamada. Luego me quedé en la ventana viendo la luz cambiar sobre el césped del vecino. Recordé a una chica en el diario de Isabel, callada, temblorosa, sobresaltándose con los ruidos fuertes. Recordé la voz de Esteban en el USB. No fue legal, pero pensé que fue humano. Y ahora esa misma chica era una mujer aún atada, lo supiera o no, al hombre que había ocultado su nombre. Volví a tomar el papel doblado. Beatriz El Dorado. Un nombre inventado en un momento de pánico o piedad, ahora escrito en registros hospitalarios, formularios de albergue, y la vida que ella había logrado construir encima. Isabel una vez me dijo que un nombre no es solo algo a lo que respondes, es algo en lo que sobrevives. Y tenía la sensación de que Brenda había sobrevivido mucho.
Esa noche preparé una maleta nada dramático, solo un cambio de ropa y los documentos que había impreso. Metí la nota escrita a mano de Esteban en el bolsillo lateral, la que decía: si no logro arreglar esto, planeé estar en San Luis Potosí para las 4. Marina me recibió en la puerta trasera del centro de apoyo sin placas, sin portapapeles. Solo una sonrisa suave y un asentimiento. Me guió por un pasillo silencioso pasando tableros con volantes de ferias de empleo y grupos de apoyo para traumas. El edificio olía a madera vieja y spray de lavanda. Ella aceptó conocerte, dijo Marina en voz baja. Pero le dije que no vienes a presionar, solo a escuchar. Asentí con la garganta demasiado apretada para hablar. La sala era pequeña, 2 sillas, una mesa y una luz suave de una ventana que apenas llegaba al tapete. Brenda estaba sentada frente a la puerta. Su cabello era más corto que en las fotos que vi, también más oscuro, y su figura parecía frágil, incluso bajo el suéter oversized que llevaba. No se levantó cuando entré. Me detuve. Luego me senté frente a ella. «¿Tú eres Clara?», dijo. No era una pregunta. «Sí, la esposa de Esteban, la mamá de Isabel». Asintió una vez. «Murió hace 3 meses». Su boca se torció como si no supiera si sonreír con ironía o suspirar. «Supongo que lo sobreviví, ¿no?». No respondí. Solo la observé la curva de sus hombros, cómo sus dedos retorcían la manga alrededor de su pulgar. No se parecía en nada a la chica que Isabel describió. Pero se parecía exactamente a alguien que había caminado por el fuego y no estaba convencida de haber llegado al otro lado. «No vine a pedirte nada», dije. «Solo a decir que lo descubrí. Y lo siento». Brenda me miró entonces, realmente. Me miró. Y por un momento no había miedo, solo cansancio. Dijo que era por mi protección. Murmuró. Que si seguía siendo Brenda el sistema me tragaría. Que el nombre venía con demasiado daño, demasiados archivos. Entonces creó a Beatriz. Me dio una nueva historia médica, un nuevo cumpleaños. Me envió aquí. ¿Y te quedaste? ¿Qué opción tenía? Dudé. ¿Alguna vez te lastimó? Negó con la cabeza. No. No así. Pero no preguntó qué quería. Solo me borró, como si fuera un trámite. Su voz se quebró. Isabel nunca me lastimó. Ella me ayudó. Fue la primera persona que me vio. Ella pensó que estabas muerta, dije con suavidad. Él le dijo que te ahogaste. Brenda cerró los ojos. Mintió a todos. Creo que pensó que estaba arreglando algo. Abrió los ojos más filosos ahora. Entonces, debió arreglar el sistema de acogida. No a mí. Asentí. Siguió un silencio largo. Luego sacó una cadena de su bolsillo, oro deslustrado con un relicario al final. Me lo dio el día que dejé la cabaña. Dijo que ahora era mío. Pero siempre me pregunté de quién era realmente. Mis dedos se cerraron lentamente. Era mío. Hace mucho tiempo. Lo estudió. Luego lo deslizó por la mesa. Entonces, tal vez, debería volver a quien recuerda que debía guardar. Lo tomé. Mis manos temblaron. Ella se levantó. Tengo trabajo en 1 hora. Hago inventario en el almacén del albergue. No soy buena para quedarme quieta. Entiendo. Asintió una vez, luego se giró hacia la puerta. No estoy enojada contigo. Solo necesitaba que supieras que fui real. Que aún lo soy. Y se fue. Pasos firmes y silenciosos desvaneciéndose en el pasillo, mientras Marina reaparecía y caminaba conmigo hacia la salida. No esperé mucho después de regresar de San Luis Potosí. El peso de lo que vi, de lo que escuché, no se quedaba quieto. Necesitaba que Isabel lo supiera. Contestó al segundo timbre. «Hola», dijo cautelosa. «¿Ya regresaste? Sí. Necesito hablar contigo. En persona». Hizo una pausa. Luego exhaló. «Está bien. Esta noche llevé el relicario conmigo. Lo sostuve en el bolsillo de mi abrigo durante todo el viaje en tren a la Ciudad de México, con los dedos trazando los bordes, sintiendo lo pequeño que era para lo que cargaba. Cuando abrió la puerta parecía más reservada que curiosa. Pero cuando entré y dije, la encontré, todo su cuerpo se detuvo.
¿A quién encontraste a Brenda? El aire a su alrededor cambió. No es gracioso, dijo. No estoy bromeando. Me miró como si me hubiera crecido otra cara. La conocí. Ahora se hace llamar Beatriz. Está en San Luis Potosí. A salvo. Trabajando. Todavía de pie. Isabel no se movió por un largo momento. Luego se sentó con fuerza en el brazo del sillón. No susurró. No, eso no, él me dijo. Sus manos se cerraron en puños. Dijo que se ahogó. Dijo que corrió al bosque y... La corriente era demasiado fuerte. Vi los registros. La declaró fallecida en el hospital. Pero 2 días después, la transfirió a un albergue bajo un nombre falso. Isabel me miró y las lágrimas llegaron rápido, repentinas, del tipo que queman. Me dejó llorarla. Durante años, lo sé. Me dejó creer que yo era la razón por la que se fue. Su voz se quebró. Me senté frente a ella dándole espacio para estar furiosa. Todo ese tiempo dijo... Me dejó pudrirme en ese silencio. ¿Y tú? Me miró entonces, el dolor afilándose en algo cercano. A una acusación no lo notaste. No preguntaste. Asentí. ¿Tienes razón? No lo hice. Cubrió su rostro con las manos. ¿Sabes cómo exculparte por la muerte de alguien durante 12 años? No lo sé, dije en voz baja. Pero creo que ella sí. Me miró a través de los dedos. Ella me dijo que tú la ayudaste, que fuiste la primera persona que la vio. El rostro de Isabel se derrumbó y dejó caer las manos en su regazo. Quería ser esa persona para ella. Pero cuando se fue, pensé que tal vez también le fallé. No se fue Isabel. La sacaron de tu vida alguien que pensó que las protegía a ambas. Pero lo hizo mal. Debe odiarme. No lo hace. Saqué el relicario de mi bolsillo y lo puse en la mesa entre nosotras. Ella lo devolvió. Dijo que nunca sintió que era suyo. Que tal vez pertenecías a alguien que sabía qué significaba. Isabel lo miró por un largo tiempo. Luego lo tocó con la punta de un dedo y exhaló temblorosa. ¿Puedo conocerla tal vez? ¿Algún día? Pero aún no está lista. Isabel asintió lentamente, aún tocando el relicario. Yo tampoco lo estoy. Nos sentamos en silencio, del tipo que ya no dolía sostener. Y cuando me levanté para irme, no me detuvo, pero me siguió hasta la puerta con la mano, deteniéndose en el marco después de que salí al pasillo. Esperé hasta estar en casa otra vez con la casa quieta y fría a mi alrededor, antes de abrir el sobre sellado. Lo había guardado en un cajón junto a la nota de Esteban, diciéndome que necesitaba el momento adecuado. Pero la verdad era que tenía miedo de lo que había dentro. El sello se rompió limpiamente. Dentro había 3 páginas grapadas y una nota corta del secretario del tribunal, fechada en julio de 2009. La primera página era un informe de ingreso de protección infantil. El nombre en la parte superior, Isabel Salazar, edad 16. Lo leí despacio. Fuente: denuncia anónima. Posteriormente identificada como menor, Isabel Salazar. Asunto: presunto abuso físico y sexual de la menor. Brenda, apellido desconocido, bajo el cuidado de una familia de acogida licenciada. Nombre redactado. Detalles: la denunciante reportó haber visto moretones en los brazos y la espalda de Brenda. Declaró que Brenda a menudo se saltaba el almuerzo, no tenía acceso a productos de higiene y entraba en pánico cuando el padre de acogida entraba en la habitación. La denunciante se negó a revelar la ubicación por temor a represalias. Expresó preocupación de que Brenda huyera de nuevo. Pasé la página. La letra en la transcripción era inconfundible. La voz de Isabel preservada en blanco y negro. Me dijo que tiene miedo de dormir. Usa mangas largas en julio. Dijo que él la observa cuando se cambia. No sabía qué hacer. No quería que se la llevaran otra vez. Pero tampoco quiero que desaparezca. La página final mostraba un registro de seguimiento de protección infantil. Caso cerrado. Sin investigación. Brenda ya te había huido para entonces, sin acta de nacimiento, sin historial familiar, sin matrícula escolar.
Solo el fantasma de una chica deslizándose por las grietas. Me recosté en la silla con el papel suelto en mi regazo. Isabel había intentado ayudar. Hizo exactamente lo que el mundo les dice a los niños que hagan cuando ven algo malo. Y nadie escuchó. Nadie intervino. No hasta Esteban. Pero incluso entonces no lo reportó por el sistema. La enterró bajo un nuevo nombre. Y tuve que preguntarme por primera vez con claridad si realmente fue para proteger a Brenda o para proteger a Isabel. Porque si Protección Infantil hubiera investigado, si los tribunales se hubieran involucrado, si los abogados hubieran hecho las preguntas correctas, Isabel le habría sido arrastrada a un proceso que tal vez no habría sobrevivido. Esteban lo vio y decidió controlar la narrativa. Sacar a Brenda de la historia oficial como cortar un párrafo dañado y reescribirlo a mano. Eso explicaba el secreto. El silencio. Los años de omisiones cuidadosas. Pero no explicaba por qué en toda esa reescritura dejó que Isabel cargara sola con el peso del duelo. Doblé las páginas y las volví a meter en el sobre. Luego lo puse junto al relicario, en la mesa de la cocina. Y me di cuenta de que lo que Isabel hizo a los 16 fue más valiente de lo que cualquiera de nosotras había reconocido. Intentó sacar la verdad a la luz, y Esteban la convirtió en sombra. No había tocado los archivos financieros de Esteban desde el funeral. Los dejé en cajas en su oficina, carpetas ordenadas, etiquetadas con años e iniciales. Ahora se sentía como una invasión, aunque sabía que tenía todo el derecho. Empezó con un solo recibo. Una impresión de hace 12 años, agosto, pocas semanas después de que Brenda desapareció. Una transferencia bancaria de C8000. Sin nota, sin nombre de cuenta. Solo una cadena alfanumérica que no reconocí. Al principio asumí que era un pago rutinario. Él solía hacer donaciones a clínicas pequeñas o becas, pero la siguiente carpeta tenía otro. La misma cantidad, la misma cadena de números. Septiembre. Luego, octubre. 12 meses. 12 transferencias. Empecé a anotarlas. Después del primer año la cantidad cambió. C9000. Luego, cenas 10.000. Nada dramático. Solo lo suficiente para pasar desapercibido. Para mezclarse. Año tras año. Faltaban algunos meses, un febrero perdido, un julio duplicado. Pero el ritmo era constante. Rastreé el número de ruta. No estaba ligado a ninguna organización sin fines de lucro. Pertenecía a una institución de ahorros privada en el norte de Guanajuato. Tuve que llamar 2 veces antes de que alguien confirmara que la sucursal aún existía. Cuando pregunté si la cuenta estaba a nombre de Beatriz El Dorado, la mujer hizo una pausa. Lo siento, señora. No podemos confirmar información de clientes sin autorización adecuada. No intento acceder, dije rápido. Solo creo que mi esposo enviaba dinero ahí, para alguien que ayudó. Necesito saber si sigue activa. Dudo. Esa cuenta dejó de aceptar transferencias hace 3 meses, el día después de que nos notificaron del fallecimiento del doctor Salazar. Agradecí y colgué despacio. Entonces los pagos habían continuado, silenciosamente, sin fallar hasta el final. Me senté con eso un rato sin saber cómo sentirme. Una parte de mí quería creer que la estaba apoyando, que aunque borró su nombre, no abandonó su vida. Pero otra parte, la más fría y filosa, sabía que no era tan simple. Apoyo sin permiso no es generosidad. Es control. Él dictó todo su nombre, sus documentos, su ubicación, incluso la cantidad mensual que recibía. Ni una vez en todos esos años se lo dijo a Isabel. Ni una vez me lo dijo a mí. Brenda o Beatriz había vivido bajo un nombre que él le dio y con dinero que él controlaba. Y cuando murió, los pagos se detuvieron como un reloj. Volví a sacar el relicario, pasé el pulgar por el borde e intenté imaginar cómo debió sentirse estar en deuda con alguien que te desapareció del mundo, solo para mantenerte a flote con la misma mano. Abrí el cajón donde guardaba mi chequera y escribí su nombre, en una nota en blanco.
No Brenda. No Beatriz. Solo la chica que una vez gritó en la noche y luego desapareció. No desaparecería con ella. Y no dejaría que Isabel siguiera cargando un silencio que nunca debió ser suyo para empezar. Marina vino un martes por la tarde. La casa estaba en calma, esa quietud que llega cuando dejas de fingir que es temporal. Le ofrecí té. Aceptó por cortesía, pero no bebió mucho. Ella me dijo que te conoció. Dijo sentada recta en la silla donde Esteban solía leer. Eso es raro. Fue reservada, respondí. Pero amable, clara en lo que quería. Marina sonrió débilmente. Siempre lo es, incluso cuando no estás segura de qué es eso. Sacó una carpeta de su bolso y la puso en su regazo. No suelo hacer visitas a domicilio, pero Beatriz me pidió que te trajera algo. Beatriz, repetí. Marina dudó. Sé que es difícil acostumbrarse al nombre, pero es el que responde ahora. El que decidió conservar. No lo eligió, dije con suavidad. Se lo dieron junto con todo lo que borraron. Marina asintió lentamente. Esa es parte del problema. Ha estado lidiando con lo que llamamos trauma por desplazamiento. Cuando tu vida empieza con inestabilidad y luego se entierra bajo la versión de seguridad de alguien más, tu sentido de identidad se fractura. Ha vivido bajo un nombre que no conecta con nada, sin fotos de infancia, sin cumpleaños, sin parientes. Solo aire. Junté las manos en mi regazo. Y ahora está intentando descubrir quién es realmente. Está intentando, dijo Marina. Pero es complicado. Tiene destellos recuerdos de almuerzos escolares, una cicatriz de una mordida de perro, unos tenis favoritos que tuvo. Pero no hay acta de nacimiento ni número de seguro social ligado a Brenda. Todo lo que es oficialmente comienza el día en que tu esposo le dio ese nombre. Mi pecho se apretó. ¿Quiere cambiar eso? Marina abrió la carpeta. Dentro había una sola página, un affidavit, solicitando una petición para restaurar una identidad original. Campos en blanco donde debería ir un nombre y una fecha de nacimiento. Está preguntando si ayudarás. Parpadeé. Ayudar cómo necesita a alguien que la conociera antes. Que conociera yo a Brenda, aunque sea una foto, un recuerdo, algo que la ancle legal o emocionalmente a quien fue. Tragué con fuerza. Solo la vi 2 veces. Isabel no. Y tú has visto el diario. La transcripción. Tienes más que la mayoría. Miré el papel. Hacer esto le facilitaría la vida. Borrar a Beatriz y volver a Brenda. Podría hacerla más verdadera, dijo Marina. Pero solo si está lista para cargar ese nombre otra vez. No se trata solo del sistema. Es la historia que está dispuesta a llevar adelante. Miré el formulario. Luego a Marina. Dile que sí. Ayudaré. Marina sonrió no con brillo, sino con la calidez de quien ve a las personas avanzar hacia la sanación. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Dijo algo más, agregó Marina. Dijo que no te inmutaste cuando te devolvió el relicario, que no intentaste retenerla. No lo hice. Dije, no es mía para retener. No coincidió Marina. Pero tal vez es alguien a quien puedes acompañar. Y después de que se fue, me senté sola en la mesa con la petición frente a mí y comencé a escribir cada recuerdo que aún podía evocar. Caminé por la casa esa noche, sin un propósito claro, solo pies descalzos y una extraña pesadez en el pecho, del tipo que no asfixia pero insiste. La puerta del estudio estaba entreabierta. La empujé con suavidad. El polvo había vuelto a Safati a sentarse. Siempre regresaba, no importaba cuántas veces limpiara los estantes. Los libros de Esteban seguían donde los dejó ordenados con precisión clínica. Pasé el dedo por el borde de su escritorio. Había limpiado los archivos, quemado los duplicados, guardado en cajas lo que Brenda, no Beatriz, podría necesitar. Pero la habitación aún susurraba de él. En el pasillo me detuve en el umbral de nuestra recámara. El cubrecama estaba perfectamente doblado, pero no había dormido ahí en semanas.
No desde la primera noche que soñé con él parado al pie de la cama sin decir nada. Solo mirando. No amenazante, no cálido, solo presente. Subí al descansillo. Había una foto enmarcada de Isabel a los 17, cabello teñido de rojo barbilla, inclinada desafiante hacia la cámara. A su lado una de ella y Esteban, en su graduación de preparatoria. No había sonreído en esa. La puerta del cuarto de huéspedes crujió al abrirla. No había entrado desde la recepción del funeral, cuando alguien dejó su abrigo en la cama sin preguntar. Siempre fue la habitación más silenciosa de la casa. La única sin espejo. Cada rincón cargaba un fantasma. Pero ya no me perseguían como antes. Tal vez porque ahora podía nombrarlos. El silencio ya no era sagrado, estaba construido. Mantenido. Apilado en años de cosas no dichas. No podía cambiar lo que pasó. Pero podía dejar de preservarlo. Cuando regresé al vestíbulo miré la caja de seguridad junto a la puerta principal. La agente inmobiliaria la dejó la semana pasada después de que le dije que aún consideraba opciones. Fue amable. Ubicación privilegiada, dijo. Buena estructura. Fácil de vender. La tomé y caminé a la cocina. Abrí el bote de basura. La dejé caer. El sonido plástico contra metal se sintió extrañamente definitivo. Esa noche saqué una libreta y escribí una lista corta. Quitar alfombra del estudio. Repintar sala. Cambiar azulejos rotos. Luego di la vuelta a la página y escribí: casa abierta no para venta. Casa abierta para historias, para recuerdos, para sanar. Era demasiado pronto para llamarlo centro, demasiado vago para llamarlo misión. Pero sabía esto no entregaría estas paredes a extraños. No cuando tantas de nosotras fuimos tratadas como extrañas bajo nuestro propio techo. Y tal vez, solo tal vez este lugar podría convertirse en algo más. Un hogar donde el silencio no fuera obligatorio. Todo empezó con una llamada a una organización de ayuda legal a 2 pueblos de distancia. Me presenté sin rodeos, Clara Salazar, viuda del doctor Esteban Salazar, y pregunté si trabajaban con chicas que salían del sistema de acogida. La mujer al otro lado dudó solo un momento antes de decir: sí. ¿Estás ofreciendo algo? Le dije que tenía una casa. No solo una casa, una estructura, una historia. 4 recámaras, una cocina grande, un sótano que podía despejar. Un jardín que no había florecido en años, pero que aún tenía vida. Y sobre todo espacio. No dijo que no. 3 días después, una trabajadora social llamada Siena recorrió el lugar conmigo. No preguntó por el nombre de Esteban en el buzón. Preguntó por logística. Camas, acceso, privacidad. ¿Cuántas chicas?, pregunté. 2 para empezar, dijo. Podemos ir despacio, dejarlas respirar. Asentí. Respirar era un buen comienzo. Cuando Isabel llegó sin avisar la tarde siguiente. Yo estaba fregando los estantes de la despensa. Se quedó en el umbral con los brazos cruzados. Siena me llamó, dijo. Dijo que estás convirtiendo la casa en una especie de albergue. Me limpié las manos sin mirarla aún. No un albergue, un hogar. Temporal tal vez, pero hogar. Dio un paso despacio. Dijiste que la ibas a vender. Lo iba a hacer. Hasta firmé los papeles de la lista. Pero luego caminé por ella otra vez. Y me di cuenta de que no podía pasar estas paredes como si fueran solo ladrillos. No cuando tanto estaba enterrado en ellas. Isabel miró a su alrededor. ¿Crees que esto borra lo que pasó aquí? No dije. Pero puede reescribir lo que viene después. Exhaló fuerte. Luego caminó hacia la ventana de la cocina. Por un momento solo escuché el chirrido de sus tenis en el azulejo. ¿Solía traer a Brenda aquí después de clases?, murmuró. Nos sentábamos en los escalones traseros y hacíamos canciones sobre la gente que pasaba. Me giré lentamente. Este lugar también guarda pedazos de ella. Me miró al fin. ¿Crees que las chicas querrán vivir en la casa construida por el hombre que borró a alguien como ellas? Sabrán todo, dije. Y aún así tendrán la opción. Esa es la diferencia.
El silencio pasó entre nosotras. Pero no era el silencio viejo. Tenía espacio. Luego Isabel asintió una vez. «Está bien. Entonces asegurémonos de que sepan la historia completa». Pasamos el resto del día sacando libros del estudio. Encontré una lámpara de pie vieja detrás de la puerta con la pantalla ligeramente rota. Isabel pasó la mano por el lomo de uno de los atlas de Esteban. Luego lo metió en la caja de donaciones, sin decir palabra. Esa noche hice 2 llamadas, una a un contratista local, otra a Beatriz. No sabía si alguna diría que sí. Pero por primera vez en años la casa no se sentía como un monumento. Se sentía como un comienzo. Isabel estaba en el vestíbulo con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. La luz de la mañana atrapaba el borde de su pómulo como cuando se colaba tarde de las fiestas, fingiendo que no le importaba lo que yo pensara. «Esta casa es donde nos mintió», dijo con voz plana. «Aquí me dijo que Brenda se ahogó, donde lloré hasta quedarme dormida por meses, mientras él estaba en ese estudio firmando documentos falsos. ¿Y ahora quieres convertirlo en algo sagrado?» No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras se asentaran porque merecían espacio. «No quiero honrarlo», dije finalmente. «Este lugar ya no le pertenece a Esteban, ni en espíritu, ni en memoria». Isabel soltó una risa seca. «¿Crees que pintura y muebles cambian eso?» No dije en voz baja. «Pero las personas sí. La verdad sí». Desvió la mirada parpadeando fuerte. «Veo su cara cada vez que entro a esa cocina. También yo admití. Y a veces aún me estremezco. Pero luego recuerdo. Esta casa vio más que solo sus mentiras. Te vio a ti y a Brenda haciendo pan tostado con canela y potache a medianoche. Te vio durmiendo en el sofá después de tu primer desamor. Me vio esperando en la puerta el día que te escapaste y regresaste 2 horas después, con lodo en las rodillas y una historia sobre un perro en una tormenta». Isabel dejó escapar una risa pequeña involuntaria. «Lo olvidé». Yo no dije. Porque incluso cuando sufríamos, incluso cuando no sabíamos qué se nos ocultaba, seguimos viviendo aquí. Seguimos haciendo algo real. Exhaló bruscamente y se apoyó en el marco de la puerta. «No sé si pueda ayudarte, mamá. No sé si pueda caminar por esta casa y no odiar lo que solía significar». Asentí. «Entonces camina por ella y ayúdala a significar algo más». Isabel no habló de nuevo por un rato, pero tampoco se fue. En cambio entró a la sala y se sentó en el suelo abriendo una caja de marcos de fotos. Uno por uno los giró y comenzó a clasificarlos, algunos para guardar, otros para soltar. Cuando me uní a ella me pasó una de ella y Brenda en los escalones del porche. Sus cabezas estaban inclinadas una contra la otra, bañadas por el sol sin guardia. «Podemos quedarnos con esta», dijo. Y entendí que no se había ido. La carta no fue fácil de escribir. Tomó 4 borradores, 2 tazas de manzanilla y una noche dejándola sin terminar en el escritorio, porque no encontraba la forma correcta de empezar. Al final comencé con su nombre. Brenda o Beatriz, o el nombre que te haga sentir segura al despertar. Le conté la verdad tal como la entendí, sin pulir, sin defender, solo la verdad, que no sabía todo, que debía haber preguntado más, que vi a una chica en fotos una vez y nunca me pregunté por qué desapareció, que creí que el silencio en esta casa significaba estabilidad, cuando en realidad significaba evasión. Le dije que Esteban no era solo el hombre con el que me casé, también fue el hombre que creó una nueva vida para ella, no para darle libertad, sino para darse control a sí mismo. Y que lo sentía por todas las habitaciones que no abrí, por cada momento en que confundí su ausencia con algo irrelevante en lugar de alarmante, por no verla cuando estaba aquí escondida en los márgenes de nuestras vidas. Firmé con mi nombre completo, sin despedida, sin expectativas, solo Clara. Cuando manejé a la dirección que me dio semanas antes, sostuve la carta como algo frágil, como si pudiera disolverse en mis manos si la apretaba demasiado.
Vivía en un dúplex modesto ahora. Un columpio en el porche de un lado, un comedero de pájaro roto en el otro. Su cabello era más corto de lo que recordaba. Su figura más pequeña. Pero sus ojos esos no habían cambiado. Seguían cautelosos. Seguían filosos. No habló cuando abrió la puerta. No vine a pedir nada, dije. Solo a entregarte esto. Tomó el sobre sin tocar mi mano. Esperé. No por una reacción solo lo suficiente para mostrarle que no temía estar frente a lo que se había hecho. Sus dedos se apretaron ligeramente en el borde del papel, pero no rompió el contacto visual. No se inmutó. Tras unos segundos, asintió una vez. No era perdón. No era bienvenida. Pero tampoco rechazo. Me giré y regresé al coche con el pecho extrañamente más ligero. No limpio, no absuelto, solo más ligero. Isabel llamó esa noche. Le dije que Brenda tenía la carta, que no había dicho mucho más. ¿Crees que la leerá?, preguntó Isabel. No lo sé, dije. Pero la tiene, y a veces ofrecer la verdad es lo único que puedes cargar. Brenda no avisó que vendría. Escuché el portón delantero crujir mientras cortaba romero en el jardín, y cuando me giré, ahí estaba parada en los escalones del porche, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, los ojos fijos en las ventanas, como si midiera algo invisible. No hablé, solo asentí y me hice a un lado. Pasó por el umbral como quien entra a un museo de su propia vida. Despacio, silenciosamente, sin tocar nada pero absorbiéndolo todo. Isabel estaba arriba doblando sábanas cuando escuchó pasos. Bajó con ojos cautelosos hasta que vio a Brenda, y entonces todo el peso en sus hombros se levantó de golpe. No se abrazaron, pero tampoco apartaron la mirada. Las dejé avanzar mientras me quedé en la cocina. 20 minutos después subí las escaleras y encontré a Brenda en el segundo cuarto de huéspedes, el que pintamos de ámbar suave la semana pasada. Isabel dijo que parecía un amanecer. La cama estaba tendida. Un tocador nuevo estaba contra la pared del fondo. Pero fue el relicario lo que llamó su atención. Estaba en la mesa de noche cuidadosamente colocado, plateado simple con el broche aún rígido por la edad. Lo encontré en una de las carpetas cerradas de Esteban, dije con suavidad, con unas fotos escolares y una caja musical rota. No lo tocó de inmediato. Solo lo miró como si contuviera 1000 cosas no dichas. Luego finalmente lo tomó y lo giró en su palma. Dijo que se perdió en el lago. Murmuró. Isabel entró al umbral con los brazos cruzados flojamente. Dijo muchas cosas. El aire tuvo algo suave entonces. No perdón. Todavía no. Pero respiro. Un espacio donde ninguna necesitaba fingir que estaba bien o rota. Solo presente. Brenda puso el relicario de vuelta en la mesa de noche y nos miró a ambas. Pintaron sobre todo. «Seguimos pintando», dijo Isabel en voz baja, y cuando Brenda se giró para salir de la habitación, no cerró la puerta tras ella. La dejó abierta. No enviamos invitaciones. Solo unas llamadas, un volante en el albergue, una mención en una reunión de trabajadoras sociales. La casa no necesitaba una audiencia. Necesitaba intención. Isabel estaba a mi lado en la puerta principal con manos firmes, mientras ajustaba el azulejo cerámico nuevo sobre el marco. Beige, esmaltado a mano con letras azul cobalto. «Aquí no viven más secretos», exhaló cuando quedó nivelado. Adentro los muebles eran simples, resistentes. Nada caro, pero todo elegido con cuidado. La sala tenía una estantería con memorias y diarios en blanco. La mesa del comedor podía sentar a 6. Pintamos los gabinetes de la cocina de un verde esperanzador. Brenda llegó justo después del almuerzo con una mochila colgada baja y una segunda persona a su lado, una chica no mayor de 16, con el cabello trenzado apretado y una mirada cautelosa. No pregunté su nombre. Brenda la presentó con una sonrisa, no con un número de expediente. «Se quedará arriba». «Cuarto 2». Observé cómo Brenda la guiaba más allá de la escalera. Sin ceremonias, sin explicaciones.
Solo un ritmo compartido entre dos personas que entendían lo que significa estar desplazada pero no rota. En el solario trasero Isabel abrió las puertas corredizas para dejar entrar la brisa. Algunos vecinos del barrio pasaron a dejar sábanas donadas y hacer preguntas gentiles. Nadie mencionó a Esteban. Nadie tuvo que hacerlo. Servimos limonada y sándwiches. Alguien puso una lista de reproducción jazz suave, un poco de folk. Y alrededor de las 5 de la tarde, sin una palabra oficial, la casa simplemente se abrió. Llegaron 2 chicas más. Una apretaba un osito de peluche en una mano y una bolsa de basura en la otra. Otra mantuvo la capucha puesta y no miró a nadie a los ojos. Brenda tomó a la chica del osito por la muñeca y la guió al segundo piso. Isabel le ofreció a la otra un lugar para cargar su celular y una bebida caliente. Me quedé al borde de todo. No dirigiendo, solo siendo testigo. Un hogar no son sus paredes, me di cuenta. Es la ausencia de miedo en los pasillos. El tipo de silencio que te permite dormir. No esconderte. Cuando el sol se puso, las luces de los porches se encendieron en la calle. La nuestra se iluminó con ellas firme y cálida. Brenda pasó a mi lado camino a la cocina, deteniéndose solo lo suficiente para darme un leve empujón con el codo. «No arreglaste todo», dijo con voz suave. «Pero no apartaste la mirada». Asentí con la garganta apretada. «Aún no sé qué somos», dijo Isabel así a mi lado. Miré hacia las chicas que se instalaban sus sombras estirándose en la sala, la risa apenas empezando a florecer. «Somos lo que sigue», susurré. Y mientras la casa se llenaba con el sonido de pasos nuevos, la luz del porche siguió encendida.